Hola, mi nombre es Jorge Taura y hoy vamos a hablar de trapecios. Los objetivos de este vídeo es hacer una definición de lo que son los trapecios y vamos a demostrar que si los ángulos adyacentes a la base de un trapecio son congruentes, entonces este es un trapecio isósceles. El contenido conceptual que estamos desarrollando son los cuadriláteros. El trapecio es un cuadrilátero particular, vamos a decir que es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. A estos lados nosotros le llamamos bases, que sería este lado de aquí y este lado de acá. Estos dos lados son paralelos y los vamos a llamar bases. Y un trapecio isósceles es un trapecio cuyos lados no paralelos son congruentes. Vamos a decir que este lado de aquí con este lado de acá, que si observamos bien no son paralelos, son congruentes, lo que quiere decir que tienen la misma medida. Con esta definición, entonces vamos a pasar a hacer una demostración. Vamos a demostrar que si los ángulos adyacentes a una base de un trapecio son congruentes, el trapecio es isósceles. Los ángulos adyacentes serían estos ángulos formados por aquí. Podría ser el ángulo B y el ángulo C, o podría ser el ángulo A y el ángulo D. Primero que vamos a hacer, partiendo de la información, decimos que esto es un trapecio, entonces vamos a trazar una línea, o vamos a construir o dibujar una línea paralela a esta línea DC, y a esta línea la vamos a llamar AE. Con esto entonces vamos a continuar haciendo nuestra demostración. Esto simplemente va a ser para ayudar. Por hipótesis, si estamos hablando de que esto es un trapecio, vamos a saber entonces que la línea AD es una línea paralela con BC, que sería esta de aquí con esta de acá, que son las bases del trapecio, y por definición hemos dicho que estas bases son paralelas. Entonces vamos a partir de ahí, las que tenemos aquí marcadas. Luego, por construcción, que es lo que hemos dibujado, esta línea aquí hemos dicho que es paralela a esta DC. Vamos a decir que esto es paralelo a esto porque nosotros lo hemos dibujado así, o sea, por eso es por construcción. Y luego, otra cosa que conocemos es que el ángulo ABE, que sería este ángulo ABE, que sería este ángulo de aquí, es congruente con el ángulo DCE, que sería este ángulo de acá. O sea, estos dos ángulos de aquí, que son los ángulos de la base del trapecio, son congruentes. ¿Por qué? Por hipótesis, porque estamos diciendo que esto es un trapecio y los ángulos de la base del trapecio son congruentes. Con esta información que ya obtenemos por definiciones, ahora vamos a partir de lo que tenemos aquí a demostrar lo que estamos buscando, que este es un trapecio isósceles, como lo habíamos definido en el inicio. Como nosotros decidimos construir esta línea que es paralela a esta y sabemos que esta línea es paralela a esta, podemos observar que aquí se nos forma un paralelogramo que sería el AECT. Por la definición 1 y por la definición 2 vamos a decir entonces que esta figura que tenemos aquí es un paralelogramo, y vamos a partir de las propiedades de los paralelogramos para demostrar lo que queremos. Si nosotros decimos que esto es un paralelogramo en la 4, entonces vamos a saber que la longitud de AE, o sea de esta línea que dibujamos aquí, es la misma longitud de DC. Esta línea de aquí mide lo mismo que esta línea de acá, es paralela a esta. Con esto entonces, conociendo de que estas dos líneas miden lo mismo o que son congruentes, vamos entonces a poder saber que el ángulo AEB, que sería este ángulo de aquí, por esta línea y aquí, que sería este ángulo de aquí, AEB, es igual a este ángulo DCE, el ángulo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes. Nosotros tenemos esta línea de aquí, tenemos el ángulo formado por esta línea, hemos dibujado una línea paralela, entonces este ángulo va a tener la misma medida que este ángulo de aquí. Como anteriormente habíamos dicho que este ángulo de aquí era igual a este, y ahora hemos dicho que este ángulo es igual a este,
Entonces, igualando estas dos condiciones, vamos a decir entonces que este ángulo de aquí, el AEB, es igual al ángulo ABE, es igual al ángulo AEB. O sea, estos dos ángulos de aquí que tenemos, hemos visto que se nos forma un triángulo, vamos a decir que estos dos ángulos de la base de este triángulo que se nos forma aquí, tienen la misma medida o que son congruentes. Con esta información entonces vamos a continuar. Tenemos un triángulo que tiene sus dos ángulos o los dos ángulos de la base iguales, entonces también estos lados de aquí van a ser iguales. Este lado de aquí va a ser congruente con este lado de aquí. El lado AB es un lado congruente con el lado AE, porque es un triángulo y tiene los ángulos de la base congruentes. Si nosotros habíamos dicho inicialmente que esta medida era igual a esta, ahora hemos encontrado que este es igual a este, entonces podemos decir que esta medida de AB es igual a la medida de DC, por conclusión. Como esta es una copia idéntica a esta línea de aquí, y hemos demostrado que esta es igual a esta por el triángulo que hemos formado aquí, entonces por conclusión esta va a ser igual a esta. Vamos a decir que el segmento AB es igual al segmento DC. Ya con esta información, con lo que habíamos partido anteriormente, nosotros ya podemos decir que este trapecio ABCD es un trapecio isósceles. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que estas dos eran paralelas, AD era paralela con BC, y ahora hemos demostrado que AB es congruente con DC. La definición que habíamos dado anteriormente, decíamos que un trapecio isósceles es un trapecio cuyos lados no paralelos son congruentes. Podemos ver que estos dos lados no son paralelos, pero sí son congruentes. Con esto hemos finalizado, hemos dado la definición de lo que son los trapecios y hemos demostrado que si los ángulos adyacentes a la base de un trapecio son congruentes, el trapecio es un trapecio isósceles. Muchísimas gracias.